Bueno, estamos con el hermano misionero Rodolfo Sen, fuimos bendecidos esta mañana con su palabra y ahora vamos a hacerles algunas preguntas para conocerlo un poquitito más, conocer la obra que está haciendo. Desde el año 88 está trabajando en la selva amazónica y ahora vamos a conocerlo un poquitito más y hacerle algunas preguntas. En primer Bien, lugar, que nos cuentes cómo está compuesta tu familia y qué estás haciendo. bien. Eh, Mi esposa y yo tenemos tres hijos, dos muchachos y una nena. La nena está sirviendo en la ciudad de Oberá, Misiones, en un hogar de niños. Y el hijo mayor está casado en Estados Unidos con una americana y está estudiando para ser piloto de misión. Después nuestro hijo menor, casado con una canadiense, es lo que te pasa si vas a la misión. Está casado con una canadiense allá y sí, tenemos tres hijos y todos quieren servir al Señor. Qué bueno, entonces una pregunta era más adelante, pero tu familia no tuvo dificultad para adaptarse y entender la obra misionera al igual que ustedes. Contanos un poquitito cómo fue eso. Sí, bueno, nuestra familia de origen nos apoyó siempre. Los papás de mi esposa eran misioneros ellos mismos, entendían bien lo que era. Y mis padres creyentes apoyaron también lo que íbamos a hacer. Y nosotros como familia tuvimos a nuestros hijos ya en realidad en el campo misionero y siempre para nosotros fue lindo poder integrar a los hijos en el trabajo. Entonces ellos ya formaban parte desde chiquitos, formaban parte de nuestro trabajo en realidad. Sí. Muy bueno. Una pregunta personal ahora. ¿Desde cuándo empezaste vos a involucrarte en la obra misionera? ¿De qué manera? Y si tuviste algún ejemplo o alguien que te fue instruyéndose en estos caminos. Sí, bueno, en realidad nosotros, mi esposa y yo, cuando ya estuvimos de novio, comenzamos a preguntarnos qué quiere el Señor de nosotros. La verdad que yo nunca le pregunté, ¿querés casarte conmigo? Le pregunté, ¿querés venir conmigo a la misión? Entonces, sí, nuestro camino comenzó al ir a varias entidades misioneras, o ese era el plan. Fuimos a los traductores de la Biblia Wycliffe y ya ahí nos dieron material, comenzamos a leer un libro del fundador de Cameron Townsend y nos impresionó mucho la falta de traducción que hay en el mundo, de tantas lenguas que todavía no tienen traducción de la Biblia y sentimos que, bueno, no un llamado en ese sentido especial, sino simplemente la necesidad que hay, tanta gente, tantos pueblos que todavía hoy no tienen ni un versículo bíblico en su idioma, nos pareció que, bueno, llamado suficiente, ¿no? Muy bien. Compartinos un poquitito el trabajo que estuviste haciendo con los pueblos no alcanzados ahí en la selva amazónica y cómo fue la experiencia de traducir la palabra de Dios al pueblo Nadeb. Bueno, sí. Trabajamos en realidad con dos pueblos indígenas en el Brasil, los primeros 7 años como ayudantes, equipo de apoyo para dos traductoras, con el pueblo Paumarí, y cuando ellos recibieron la palabra de Dios en el 1995, 96, nosotros sentimos que, bueno, ya el trabajo ahí está hecho, hay una iglesia, hay escuela, hay líderes de la iglesia, de la propia iglesia, y nosotros decidimos de que, bueno, es tiempo de que nosotros vayamos a un pueblo que todavía no lo tiene. Entonces fuimos desafiados a pensar en este grupo NADEB, mucho más lejos, más al norte, en la selva amazónica, que ya tenían misioneros ahí, varios, pero que siempre por algún motivo u otro se habían vuelto a su país o a otro trabajo. Entonces, sí, comenzamos a orar para que el Señor nos confirme y a través de su palabra nos confirmó de que sí, que vayamos y trabajemos con el pueblo Nadeb. Y aprendimos el idioma, este, nos llevó más o menos 2 años para poder comunicarnos más o menos. Yo comencé con la traducción de Génesis ya al principio y mi esposa comenzó al mismo tiempo, simultáneamente, con trabajo de alfabetización para que cuando hubiera una parte traducida ya
haya también lectores de la palabra. Y así nosotros trabajamos como equipo, eh, ella haciendo una parte muy importante para que la gente pueda leer la palabra de Dios y yo traduciendo junto con un equipo del pueblo. Muchas gracias. Compartinos acerca de las dificultades o el cambio y el choque cultural que tuvieron como familia al ingresar ahí a la selva. Bueno, tuvimos la ventaja de que primero estuvimos en otra tribu donde hicimos todo, cometimos todos los errores, donde aprendimos y después en el segundo lugar ya estuvimos más afilados, un poco más conscientes de la cultura y todo eso, a pesar de que era otra cultura, otra lengua. Lo difícil, tal vez lo más difícil ahí fue estar tan alejado del entorno nuestro, de nuestros amigos, de familiares, a 1000 kilómetros de la base de la misión, por ejemplo. Te deja la avioneta, al día siguiente se va y ahí se va tu seguridad, ¿no? Tu contacto con el mundo de afuera. Y eso fue a veces lo más difícil. Y lloramos mucho los primeros 2 años, fueron difíciles, todavía no teníamos amigos. Pero una vez que tuvimos ya amigos, personas conociendo a Cristo, se formó una iglesia y los conocimos a ellos, comenzamos a comunicarnos con ellos cuando aprendimos su idioma y ya ahí cambió la cosa, ¿no? Muy bien. Nos nombrabas acerca de los amigos. ¿Qué reacción tuvieron los amigos, los familiares, incluso las personas que no conocen a Dios, acerca de la decisión que ustedes tomaron? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué consejos le daban con respecto a la decisión familiar que tomaron? Sí, nuestra familia en ese sentido estuvo apoyándonos, a pesar de que hoy sabemos que no fue fácil para nuestros padres, porque les llevamos los nietos, ¿no? Porque los nietos a miles de kilómetros con pocas posibilidades de verlos. Ahora sí, siempre tuvimos apoyo también de nuestra iglesia, de amigos. Una cosa rara, una vez nos pasó que un pastor nos dice, ustedes tienen llamado misionero, pero los hijos de ustedes no la tienen, ¿cómo que puede ser eso? Y nosotros dijimos, bueno, sí, pero si Dios te llama a los hijos también. Entonces ellos siempre eran parte de nuestro ministerio en ese sentido. Y la única, qué sé yo, por ahí, cosa negativa que habíamos oído en cuanto a por qué llevan a los hijos a un lugar así, porque ellos supuestamente no tienen llamado, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si Dios te llama a vos, te llama a tus hijos también. ¿De qué manera las personas y las iglesias con interés en el ministerio que ustedes llevan a cabo pueden involucrarse y ser parte de lo que ustedes están haciendo? Ahora, como trabajamos en Argentina en letra, nuestro deseo es que muchos cristianos en Argentina se unan en oración, especialmente por los pueblos sin las palabras de Dios, y que también muchos jóvenes de las iglesias argentinas puedan salir, puedan sentirse desafiadas a llevar la palabra de Dios a un pueblo que todavía no la tiene. Entonces participar en oración, participar yendo, se puede. Yo me crié en La Chácara, en la provincia de Misiones, yo siempre digo, si yo lo puedo hacer, todos lo pueden hacer. Eh, ¿Y qué más la iglesia puede aportar? Puede ayudar a los que envía emocionalmente, apoyo emocional, apoyo espiritual y financiero obviamente también, porque sin finanzas no se puede hacer el trabajo. Con respecto al apoyo emocional que nombrabas, ¿recibieron visitas o cartas? ¿Cuál era la manera que las congregaciones podían ser parte y hacerles saber que estaban con ustedes ahí apoyándolos? Sí, recibíamos a veces justamente para las fiestas o para nuestros cumpleaños, recibíamos cartas de amigos, de iglesia, que nos animaban a seguir adelante. Y dentro de la misión también teníamos a gente que venía a cada año, a cada 2 años, a justamente dar ese apoyo integral al misionero. Sí. Pero bueno, con respecto a eso, ¿alguna vez sintieron ganas de dejar
el llamado que Dios tenía para ustedes, o tuvieron dificultad o alguna crisis de decir, bueno, basta ya, me vuelvo a la tranquilidad Sí, de mi país? sí. Y más de una vez, sí, más de una vez. Justamente como decía, porque a veces nos sentíamos solos, muy alejados, especialmente al principio, pero lo que nos mantuvo en realidad ahí, algunas personas dicen que lo que los mantiene es el llamado misionero. Yo diría, yo tal vez pensaba así antes también, pero hoy ya no pienso así. Yo creo que lo que nos mantiene ahí es la fidelidad de Dios, las promesas de Dios es las que te mantienen. Otra cosa que nos mantuvo ahí es simplemente la conciencia de que nosotros debemos ser fieles, fieles al Señor y fieles al pueblo al que estamos sirviendo, sabiendo que si yo no termino esta traducción, nadie más va a venir a hacerlo. Entonces eso a veces fue la motivación que nos mantuvo siguiendo. Pero bueno, te hago la última para que te explayes un poquitito. Bueno, En este tiempo hay un montón de congregaciones y de hermanos que están involucrándose de distinta manera en la obra misionera. ¿Qué consejos tenés para decirle o palabras de ánimo? ¿Qué le dirías a tantos jóvenes de tantas iglesias que tienen deseos de involucrarse y de ser parte de la obra misionera? lo que yo diría es, las iglesias y los jóvenes debemos en primer lugar buscar de Dios cuáles son los dones que hemos recibido de Él. Yo creo que antes que un llamado, yo diría que eso es mucho más importante. ¿Qué dones Dios me ha dado a mí? Que, como vemos en la iglesia de Antioquía, que ellos se pusieron a orar y a ayunar para que Dios les muestre probablemente a quién enviar. No dice que ese fue el motivo, pero yo creo que ese habrá sido el motivo. Y no era la pregunta, Señor, vamos a enviar a alguien, sino la pregunta es, ¿quién? ¿A quién lo enviamos? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con los dones que el Señor nos dio. Si el Señor nos dio dones que encajan bien con ese tipo de trabajo, bueno, entonces la pregunta no es, Señor, debo ir, sino que, Señor, quiero ser obediente, ¿no? Porque me diste dones para servirte. No importa tanto dónde servimos, pero sí usar los dones que el Señor nos dio. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por permitirnos conocerte un poquito más y que esta entrevista pueda ser de bendición para que muchas más iglesias y personas se involucren en la obra misionera. Muchas Gracias. gracias. Gracias a vos.